Record. Bueno, seguimos avanzando con la Gemara. Estamos en la cuarta página, Amud Bet. Sí, ya estamos ya casi terminándola. Estamos otra vez la Gemara analizando el tema de Eilach. Eilach es malo, como ya contamos todos los Shurim. Una persona cuando dice, vos debes 100 y otro dice, no, son 50, tiene que jurar por la Torá, por el resto, o sea, por lo que él negó. Por 50 que negó, tiene que jurar. ¿Y qué pasa? Se dice, no, no son 50, no son 50, se dijo, "Va, me debes 100". Dice, no, tomás, son 50 y tomalos, o agarrarlos, están acá tus 50. Entonces, la discusión en la Gemara, si consideramos que la persona como que dividió el argumento en contra de él, 50 que te digo, tomarlo, ya está, no es lo que analizar, y los otros 50 te lo estoy negando, y cuando la persona niega todo, entonces no tiene que jurar. Discusión entre la Gemara entre Rav Hía, que dice que si tiene que jurar, y entre Rav Sheshet, que está exento de pagar. Entonces la Gemara ahora sigue buscando pruebas para cada una de las, o en contra, en favor de cada opinión. Entonces ahora la Gemara objeta la postura de Rav Sheshet, que dice que Eilach, tomalos, tiene que estar exento de jurar por el resto. Dice así, está escrito en una braita, en el caso en que, en que en un tribunal alguien le demandó a su compañero que devuelva unos utensilios y unas tierras suyas. Yo le digo, mira, Alfredo, yo te di, presté a vos unas propiedades, unas estancias en Chile y además también te di unos camiones también, te los presté. Ahora llegó el momento de devolvérmelos todo, devolverme todo. Y viene, sí, ese fue el reclamo que le hago yo a Alfredo. Entonces le mandó a su compañero que devuelva unos utensilios y unas tierras suyas que según él, el otro tenía en su poder, y el demandado admitió que debe los utensilios. Sí, Alfredo dice, es verdad, los camiones, vos me los prestaste, es verdad, vos me prestaste camiones, pero negó que debía las tierras, dice, pero las estancias eran mías, nunca fueron tuyas. Es verdad que tengo estancias, y es verdad que tengo camiones, los camiones son tuyos, pero la propiedad es mía. Entonces, o al revés, en el caso que le mandó, que el demandado, o sea, que recibió el préstamo, admitió que debía las tierras, pero negó que debía todos los utensilios, o dijimos, Alfredo dice, ¿verdad? Las estancias son tuyas, vos me las prestaste, pero el camión, los camiones son míos. Sí, o que reconoció las tierras, que debe tierras, y negó los utensilios, digamos, los camiones, o al revés, que reconoció los camiones y negó, que negó las tierras. Patur, la ley se estipula que esta persona está exenta de prestar un juramento para liberarse de pagar el resto de la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si al final de cuentas te estoy reclamando dos cosas y me está reconociendo una de ellas. Si te estoy reclamando propiedades y camiones y me está reconociendo las propiedades o los camiones. Entonces, ¿por qué está exento de jurar? La ley estipula que esta persona está exenta de prestar un juramento para liberarse de pagar el resto de la demanda, pues no se tiene la obligación de prestar juramento sobre una demanda acerca de tierras. Se aprende en la Gemara en Baba, en Shavuot, de que si hay tierras, no se jura por tierras. Y no solamente que no se jura por tierras, digamos también si yo te digo, vos me debes, Alfredo me dice, "Usted, verdad, los camiones son tuyos, pero la tierra no, entonces te estoy haciendo jurar por tierras, no se jura por tierra. Ahora, ¿por qué al revés? Si Alfredo me dijo, es verdad que las tierras son tuyas, pero los camiones no son tuyos, ¿por qué no tiene que jurar? Ay, no, no, no lo quiero hacer jurar por tierras, quiero hacerlo jurar por el camión no es una tierra, no es una propiedad, no es un inmueble. Entonces, ¿por qué? Entonces explica Jaime de Brisk, porque se aprendió del pasú que todo lugar donde el reclamo, la transacción de las personas es sobre, hay tierra en el medio, entonces no tiene que jurar. Entonces, por cuando que vos o me estás reconociendo tierras o me estás negando tierras, por cuando que hay tierra en el medio, entonces ya no hay que, ya no te puedo hacer jurar. No causa una obligación de jurar en el caso que yo estoy reclamando reclamos y hay tierras en el medio. Esa es la opinión de Mar Sutra. Esa es la, sí, no, no, el Marsura trajo una Mishnah. Ah, Marsura trajo una Mishnah. Ahora el Marsura ok. va a hacer un análisis de eso. Ok. Asimismo, asimismo en el ¿Y caso, sí, sí, pregunta, Pedro, no, ¿qué? pregunta, No, pregunta. ¿qué pasa si la persona hace dos juicios?
O si lo separó, ¿es verdad? Si yo vengo el día domingo y le digo, cómo debe ser propiedades, y voy al otro día al tribunal, o voy a otro tribunal, entonces puede ser que no, ¿verdad? Ahí te lo separé. El problema es que esta persona se equivocó y fue una vez y le hizo los dos reclamos a él, entonces ahora no se puede, en ese reclamo, no se puede hacer jurar por la Torah. Ah, ok. Así mismo en un caso, sí, entonces, asimismo, sí, en el caso que el demandado admitió que debía una parte de las tierras, también está exenta de jurar que no debe el resto de lo que se menciona en la demanda. Si, por ejemplo, yo dije, Alfredo, yo te debo unas propiedades, son 3 estancias que te di y 8 camiones. Y Alfredo dice, no, fueron solamente 2 estancias. Nada más, todo lo otro nunca fue, entonces ahí tampoco tiene que jurar. Ahora bien, en el caso de que el demandado admite que debe parte de los utensilios que le demandaron, la ley estipula que sí está obligado a jurar que no debe el resto de lo que le reclaman. Si yo te dije, si Alfredo dijo, yo te debo, no, yo te dije, yo te dé 3 estancias en Chile y 8 camiones. Y Alfredo dice, no, fueron solamente 2 camiones. No fueron 8 camiones, fueron 2 camiones. En ese caso, ahora sí te puedo hacer jurar por lo resto, el restante. ¿Por qué? Porque yo como puedo, dividimos. En los utensilios, ahí vos sí me reconociste una parte de lo que yo te reclamé. Yo te dije que eran 8 camiones y vos me dijiste que eran 2 solamente. Entonces me está reconociendo una parte del reclamo, entonces yo ahora te puedo hacer reclamar por los camiones. Y ahora te puedes también reclamar por los camiones, también te voy a hacer poder jurar por las propiedades, por la alhaja esta que se llama, que yo te puedo hacer, se llama Gilgul Shvua. Gilgul Shvua, que te puede, ya me tiene que jurar a mí por algo, te puede hacer que me jure por otras cosas también. Si mismo que por otras cosas no te puede hacer jurar. O sea, no hay problema de jurar por una tierra. El problema es que la tierra, en una demanda, sin una discusión con tierras en el tribunal, entonces no te das la obligación de jurar. Entonces, por eso, si la tierra está admitido que vos me reconociste la tierra y me negaste los utensilios, o me reconociste los utensilios y me negaste la tierra, ahí yo estoy utilizando la tierra para quererte hacer jurar. No puedo hacerte jurar. Pero sí, vos me dijiste, no eran 8 camiones, eran 2 camiones y todos no tenemos nada más que 2 camiones. Entonces acá yo no estoy utilizando las tierras para que vos me jures. Yo estoy utilizando solamente los camiones para que me jures. Entonces ahí, por cuanto que vos me reconociste una parte de la deuda que yo te estoy reclamando sobre los camiones, te puedo hacer jurar por los camiones y ahora también te puedo hacer jurar también por las tierras. Esto es la ley que dice la Mishnah. Un Un momento, si yo necesito un vaso de agua porque se me secó la boca un segundo. Yo ya hice brajá antes, sí, así que no hay que poner nuevo brajá otra vez. Bueno, ok. Está- Bueno, entonces, ahora que tenemos a la Mishnah, ahora vamos a ver la prueba que quiso traer Marzutra de esta Mishnah. Entonces, explica, la Gemara especifica la objeción. Estamos acá. Dice así, la razón por la que en los primeros casos de la Mishnah el demandado está exento de prestar juramento es porque fueron utensilios y tierra lo que le reclamaron. Sí, pues la demanda de las tierras no le genera la obligación de prestar juramento. De lo que podemos inferir que si hubieran reclamado una clase de utensilios y otra clase diferente de utensilios, sino en vez de que sean propiedades y tierras y camiones, digamos, fueron camiones y, no sé, camiones y tractores, o sea, fueron distintas clases de utensilios. En un caso similar al de utensilios
y tierras, refiriéndose a la Mishnah, el demandado sí estaría obligado de jurar que no debe el resto de los utensilios demandados. Entonces la Gemara analiza lo siguiente. En la Mishnah te escrito que propiedades y muebles, utensilios, eso no se jura. Pero si fuera propiedades, disculpe, muebles y otros muebles parecidos a propiedades, que uno de estos muebles sea parecido en algún concepto a propiedades, sí va a tener que jurar. Este es un análisis que hace Mar Sutra. Entonces sigue explicando Mar Sutra su análisis. ¿Y de qué se trata aquel caso en el que reclaman dos clases diferentes de utensilios que es similar al de utensilios y tierras? ¿Acaso no se trata en el caso en el que el demandado, al admitir que debe una parte de los utensilios, le dijo al demandante tomalos? Así como explicamos, cuando tenemos una propiedad, yo te reclamo una plata y una propiedad. Si la propiedad está acá, no hay, entonces como la persona puede decir, toma la propiedad, está acá la propiedad, es como decir, tómalos. ¿Sí? Acá entonces la Gemara analiza que si fuera en caso que en vez de ser una propiedad, que la propiedad no se jura porque se aprende de un versículo en la Torá, entonces sí va a tener que jurar. ¿Cuál sería el caso que un utensilio sea parecido a el caso de una propiedad que dice tomalos? Así como la propiedad dice, te debo $10 pero la propiedad no te lo debo. La propiedad está, disculpe, te debo las propiedades y $10 no te debo. Y la propiedad está acá, te la puedes llevar, como dice, tomalas. Lo mismo sería, va a ser, la Gemara dice, solamente con una propiedad, pero va a ser un cosa que es mueble, un utensilio, mismo que diga tomalos, sí va a tener que jurar. Ese es el análisis que hizo Mar Sutra. ¿Se entiende? Alfredo y Eduardo, necesito que me digan si entienden o no. Si no, otra Creo, vez. ¿Sí? no, creo que sí. No Eduardo, mucho, no, otra no vez. mucho. Nosotros hacemos el siguiente análisis. En la braita está escrito, ven acá el celular y el vaso. Ven un celular y un vaso acá en mi mano. ¿Ok? Pues se lo ve ahí. La braita dice si es, digamos, esto una propiedad. Cuando yo reclamo una tierra y un mueble, ¿sí? Un utensilio, no tengo que jurar. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no se juran por las propiedades. Donde hay una propiedad en el medio no se puede hacer juramento. La Gemara dice, ok, pero analicemos de acá si voy a tener un caso que sea parecido al caso de propiedades y utensilios, y sea solamente de utensilios, sí va a tener que jurar solamente cuál es el caso que es parecido a un utensilio o una propiedad. El utensilio cuando dice tomalos, no es lo que o agarrar o poder agarrar está acá. Eso se llama Eilach. Eso es lo que para Ramsés está exento de jurar. ¿Sí? Si vos me decís ahora y vos me debes un vaso y un celular. Yo digo, no, era solamente un celular y tómalo, el vaso es mío. Entonces ahí para Ramsés yo no tengo que jurar. ¿Por qué te dije el celular tómalo? Y no hay lo que analizar. No hay lo que analizar por el celular, quedó solamente el vaso. Ahora, entonces la que me dice, ese caso se parece como el caso de la propiedad y el celular. Si yo te digo, la propiedad es tuya, el celular no, es mío. Entonces ahí no tengo que jurar. ¿Por qué no tengo que jurar? Por el tema de que es una tierra, no por el hecho que es como Eilah, tómalo. Sí, entonces yo voy a deducir entonces que si yo tengo un caso de que, ¿entienden? Una propiedad se parece a que yo te digo, vos me debes una tierra. Yo digo, tomar la tierra, es verdad, te la debo. O te debo una tierra y no dos, agarrala. Es como te estoy diciendo con el celular, toma el celular, llévatelo. No son dos celulares, uno y llévatelo. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma situación delante del tribunal. La misma situación delante del tribunal es que yo te diga, no son dos celulares que te debo, sino es uno y agarrarlo. Vení, tu celular está allá, lo puedes agarrar. O que te diga, no son dos propiedades, sino es solamente una, tomala. Es la misma situación. Entonces, dice la Gemara, yo voy a poder entender esta braita, esta Mishnah, que cuando está la persona exenta de jurar, cuando es una propiedad y un mueble, pero si va a ser, si va a ser una o dos muebles, si dos utensilios parecidos
Uno, al caso de la propiedad que le está diciendo tomar, agarrarlo, que es como a tomarlo así, sí va a tener que jurar. Entonces, una prueba en contra de Rav Sheshet. Este es el análisis de Mar Sutra. Si no entienden, explico otra vez. Eduardo y Alfredo. Si no me dicen que sí, explico otra vez. Cuenta hasta tres. Uno, Ok. sí, otra vez. Sí, está Sí. bien. ¿Está bien? Ok. Este fue entonces el análisis que hizo Mar Sutra. Entonces, vamos a ver acá adentro de la Gemara en castellano. Entonces, ¿y qué se trata aquel caso en el que reclaman dos clases diferentes de utensilios, que es similar al de los utensilios y las tierras? ¿Acaso no se trata de un caso en el que el demandado, al admitir que debe una parte de los utensilios, le dijo al demandante tomarlos? Caso que es similar al de los utensilios y las tierras. Pues en el caso que el demandado niega su responsabilidad sobre una parte de la demanda y sobre la otra le dice tomarlos, al igual que en el caso de los utensilios y las tierras, en el cual el demandado niega su responsabilidad sobre los utensilios y sobre las tierras considera como si dijera tomarlos, pagar la propiedad está acá, dado que son bienes inmuebles que están a vista del dueño. Entonces es la comparación y entonces se debe deducir de esto que si el demandado admite que debe parte de la demanda y le dice al demandante tomarlos, está obligado a jurar que no debe lo restante, lo cual contradice la postura de Rav Sheshet. Sí, en resumen, la Gemara Braita está escrito que propiedades y muebles no tiene que jurar. Una propiedad es como decir, toma la propiedad. Yo te reconocí que te debo una propiedad y te negué el mueble, el auto te lo negué, y la propiedad es como decir, tomalo, está acá delante tuyo, la puedes agarrar. Entonces, la Gemara eso se parece a un caso que yo te digo, toma el dinero. No son 50, no son 100, sino son 50 y tomalos. Y solamente se entiende de la Braita, de la Mishnah, que cuando hay una propiedad no tengo que jurar por el resto, porque hay una propiedad en la mitad y no se jura por la propiedad. Pero si va a ser todo en utensilios, que algo que sí se jura, mismo que sea parecido a una propiedad, y quiere decir que lo que reconoció le dijo, tómalos, está acá, entonces sí va a tener que jurar, eso va en contra de la opinión de Rav Sheshet. Entonces ahora la Gemara rechaza la objeción. Se llama, no necesariamente, no tiene que hacer este análisis que solamente con propiedades va a tener que jurar. Mismo también con él, solamente con propiedades no tiene que jurar. Dice la Gemara, no, en realidad te diré que en el caso que el demandante le reclama al demandado una clase de utensilios y la otra clase diferente de utensilios, y el demandado admite que debe una clase de los utensilios y le dice tomalos, también está exento de jurar que no debe lo restante. Ah, entonces, ¿por qué la Mishnah habla en un caso de propiedades y utensilios? Y siempre propiedades como decir tomalos. Y la Mishnah, cuando digo que el demandante reclamó utensilios y tierras, esto es lo que nos viene a enseñar, que si el demandado admite que debe parte de los utensilios y como consecuentemente está obligado a jurar que no debe la otra parte, está obligado a prestar juramento también por negar la que debe de las tierras, por causa de la ley de la imposición de juramento en raíz de otro, que se llama, si vos me debes un juramento, te puedes autojurar. La Gemara refuta. Toda la pregunta estaba basada que siempre cuando es tierra es como decir tomalos. Entonces, ¿por qué la Gemara tenía que decir? Entonces, ¿por qué me habló en un caso de tierras y muebles? Y ella solamente dos tipos de muebles y dice, tomalos. Es una prueba que en ese caso sí va a tener que jurar. Y son de porque son tierras, no. Dice que no, mismo que sean muebles, dice tomarlos, no va a tener que jurar. Ay, ¿para qué entonces me hablaste en caso de tierras? Si tierras es como decir tomalos, y tomalos lo puede encontrar sea en muebles como en propiedades, una cosa que es más general. ¿Por qué me habló la Mishnah solamente en el caso de propiedades? Dice, para enseñarme en el caso que si yo te conseguía hacer jurar por los muebles, como en el caso que yo te dije que me debes haciendas y camiones, y me reconociste una parte de los camiones que me debes, ya te puedes jurar por los camiones que me negaste, y una vez que me haces jurar por los camiones de los que me negaste, te puedo hacer que me jures también por las propiedades, por lo que se llama Gilgul Shvuah, la traducción acá, que te puedo
imposición de un juramento a raíz de otro. Si ya me debes un juramento, te puedo hacer que me hagas otros juramentos también. La Gemara se asombra de esta, la Gemara quiere refutar esta contestación. Y la Gemara dice, y entonces si es así, ¿qué novedad me está presentando la Mishnah? La ley que los bienes muebles generan la obligación de prestar juramento sobre los inmuebles, que yo pueda hacer esto de que se llama Gilgul Shua, se juega por otras cosas. Eso ya se mencionó en otra Mishnah, en otro lugar está escrito, que los bienes que no ofrecen garantía generan en los bienes que sí ofrecen garantía, los inmuebles, la obligación de jurar también con respecto a ellos, si el demandante sí lo exigiera, pese a que, según la Torá, no se jura por una demanda que recae únicamente sobre los bienes inmuebles. Entonces, en la Mishnah está en Tratado de Kiddushim. Ahí la Gemara está hablando que hay veces que, por ejemplo, para adquirir cosas, yo adquiero una propiedad, puedo adquirir también las cosas que son muebles. Adquirir un inmueble, puedo también adquirir un mueble también. Justo con la adquisición que hice con el mueble, puedo también adquirir el inmueble. Y también te puedes hacer jurar si te hago jurar por un mueble, también te puedes hacer jurar por un inmueble. A pesar que en general no se juran por los inmuebles. Pero yo te conseguí hacer jurar ya por una cosa que es un mueble, entonces te puedes hacer también jurar por un inmueble. Entonces, no entiendo uno de los casos. Sí, Cuando la persona dice, sí, la tierra te la debo, pero los camiones son todos míos. Entonces, ¿por qué ahí yo podría decirle, ok, por los camiones tienes que jurar y no, por el ¿por qué? Shua ¿Por tienes qué? que jurar por No, no, no. todo? ¿Por qué los caminos van a tener que jurar en ese caso? Porque la Porque son tierra, muebles. pero yo te los negué todos. Y lo que te reconocí es tierra. Entonces, por tierra, no puedo hacerte que el juramento se cree por digamos, por la conexión entre tierras y muebles. Si yo necesité para hacerte jurar de utilizar a la tierra, ya no te puedo hacer jurar. Si vos me dijiste no son 8 camiones, son 6 camiones, entonces yo ya no estoy utilizando las tierras para hacerte jurar. Yo digo, ahí vos me reconociste una parte de mi argumento porque me reconociste la tierra. No, la tierra dejada de costado o porque me negaste la tierra. La tierra que se vaya. Yo, por el hecho de los camiones que vos me negaste, me reconociste una parte de los camiones, yo te quiero hacer jurar ahora por los camiones. Ah, ahora te puedo hacer jurar por los camiones, te puedo también hacer jurar también por la propiedad. Pero si yo te hubiera Ajá. dicho, son solamente camiones, yo tengo solamente camiones, yo tengo solamente camiones y no tierra, no te puedes jugar por las tierras. O al revés, yo tengo Sí. solamente tierra y no camiones, estoy utilizando la tierra para hacerte jurar, o para un lado o para el otro. Te estoy diciendo que No. vos, se llama Modebe Mixat, me estás reconociendo una parte de mi argumento por utilizando a la tierra para eso. O para un lado, por lo que me negaste, una parte por lo que me confesaste. Bueno, entonces esto es lo que dice la Mishnah. Entonces, dice, le preguntó a la Gemara, no puede ser que la Mishnah esta me dijo el caso de tierras y muebles para enseñarme que te puedo hacer este Gilgul Shua, este hacer ya me debe jurar, me va a seguir jurando, porque yo aprendí de otra Mishnah. Entonces no puede ser que eso que te viene a enseñar. Entonces, la Gemara refuta la Gemara. Sí, en efecto, es lo que viene a enseñarnos. Y a tu objeción que responderé, y a tu objeción responderé que aquí, en la misa nuestra acá, es el lugar principal donde se enseñó la ley de imposición de un juramento a raíz de otro. Que si vos me tenés que jurar ya por una parte de los muebles, te puedo hacer también jurar por los inmuebles. Y allá en otro caso en la Mishnah en Kiddushim, fue solo a paso que enseñó otras cosas. Y allí fue a paso que se enseñó. Y allá, a paso que enseñó otras cosas, también me enseñó eso. Pues, como esta Mishnah menciona varias leyes referentes a los bienes muebles e inmuebles, entonces aprovechó para meter otra alajá también, esta ley también ahí. Por eso el Tana aprovechó para mencionar también esa ley. Pero acá el principal me quiere enseñar esta ley, que si yo ya me tengo que jurar por un mueble, te puede también jurar también por un inmueble, por eso que se llama Gilgul Shua, de hacer atrás de una obligación de jurar otra
otra obligación. Entonces la Gemara quedó que no conseguimos refutar a la opinión de Rav Sheshet. Marzutra intentó refutar a Rav Sheshet de la Mishnah y él no consiguió. Besat Hashem, seguimos mañana. No, mañana no, la próxima semana, Besat Hashem, que tenga todo un muy lindo Shabbat y todo lo mejor, toda la brajot.